12 de diciembre. Beato Calixto II, Papa, años 1060 a 1124. A pesar de su breve pontificado, Calixto II realizó en la Iglesia una reforma de gran importancia al resolverse definitivamente el largo y enojoso conflicto de las investiduras, con lo que devolvió a la Iglesia la paz desde hacía ya tanto tiempo anhelada. Los contemporáneos de este pontífice encomiaron altamente las acrisoladas virtudes de que estaba dotado, y en particular su piedad, celo, paciencia y abnegación en el cumplimiento de los deberes del cargo en tiempos tan difíciles. Guido de Borgoña, que al ceñir la tiara pontificia debía tomar el nombre de Calixto II, nació, según opinión general, en el Franco Condado hacia el año 1060. Fue el quinto hijo de Guillermo, conde palatino de Borgoña, y de Estefanía, condesa de Viena del Delfinado. Su noble familia estaba, por lo tanto, entroncada con las grandes dinastías a la sazón reinantes en Inglaterra, Alemania y Francia. Siendo aún de temprana edad, su madre lo consagró al servicio de los altares con la esperanza de que seguiría el camino de un tío suyo, llamado también Guido, el cual, dando un adiós al mundo, se había encerrado en la oscuridad del claustro, en la abadía cluniacense, para entregarse a las más austeras penitencias. El joven Guido, sin imitarle en todo, se sintió sin embargo atraído al estado eclesiástico, y después de cosechar gloriosos laureles en una escuela de Besanzón patrocinada por el Cabildo de San Esteban, pudo, por un favor especial, recibir antes de tiempo los órdenes sagrados. Arzobispo y nuncio de su santidad en Francia. Guido de Borgoña recibió una tras otra las más altas dignidades eclesiásticas. Fue nombrado canónigo de la Catedral de Besanzón y secretario particular del arzobispo. Más tarde, en 1088, atendiendo a sus méritos más que a su origen, el Papa Urbano II lo elevó a la sede metropolitana de Viena en el Delfinado. A pesar de su juventud, Guido luchó ardorosamente por espacio de más de 30 años en pro de la conservación y acrecentamiento de la fe y del reconocimiento por parte de las autoridades civiles de los derechos e independencia de la Iglesia. No contento con gobernar con exquisita prudencia el rebaño confiado a su guarda, se preocupó hondamente por las desgracias que aquejaban entonces a la Santa Sede, combatida por los emperadores alemanes. Desde Gregorio VII no había cesado la lucha entre los poderes religioso y civil, entre el sacerdocio y el imperio. Defendían los monarcas germanos por todos los medios sus pretendidos derechos de traficar con las dignidades episcopales y abaciales por medio de las investiduras, una usurpación diametralmente opuesta a la libertad y a las leyes de la Iglesia y funesta en extremo al bien de las almas. Precisamente cuando el emperador Enrique V acababa de arrancar astuta y violentamente al Papa Pascual II, años 1099 a 1118, un cierto reconocimiento de la investidura real por el báculo y la mitra, se dirigía Guido de Borgoña a Roma para asistir al concilio de Letrán en marzo de 1112, y en dicho concilio iba a ser declarado nulo el privilegio que con malas artes había obtenido el emperador. Pascual designó como nuncio suyo en Francia al obispo de Viena. Pocos años más tarde, el arzobispo vienés, nuncio de su santidad en Francia, acogía hospitalaria y cariñosamente en su palacio al Papa Gelasio II, sucesor de Pascual II. El virtuoso pontífice era a la sazón víctima de los sacrílegos y violentos atropellos de uno de los más fanáticos secuaces de Enrique V, el famoso Cencio Frangipani, y de los ataques del antipapa Mauricio Burdiño, arzobispo de Braga y oriundo de Limoges, a quien instigaba el mismo emperador. Burdiño, coronado en la Basílica de San Pedro, había tomado el nombre de Gregorio VIII. El Papa Gelasio II sufrió las amarguras del destierro y se refugió en Francia, donde el arzobispo de Viena le recibió con tanto respeto como magnificencia. Algunos días después de su paso por el Delfinado, se sintió el Papa herido de mortal enfermedad mientras se hallaba en la ciudad de Mâcon. Conociendo la proximidad de su fin, quiso ser trasladado a la abadía de Cluny, pues era su más ardiente deseo morir en ella como religioso.
Allí, rodeado por el cariño de sus hermanos y tendido en el suelo sobre un lecho de ceniza, expiró dulcemente en el Señor el día 29 de enero de 1119. Elevación al sumo pontificado. Antes de morir, reunió Gelasio II a los cardenales para designar como sucesor suyo a Conón, obispo de Palestrina y esforzado paladín de la causa católica contra las tiranías imperiales. Mas este ilustre prelado interpeló al pontífice moribundo en estos términos: «No permita Dios, Santísimo Padre, que recaiga sobre este hombre miserable tan altísimo honor y peso tan enorme. Soy yo, entre todos, el más indigno. La Iglesia romana se halla muy necesitada, sobre todo en estos tiempos, de fuerte defensa contra la persecución, y no hay nadie más indicado en el caso presente que el arzobispo de Viena, único que con la ayuda de Dios y los méritos de San Pedro podrá libertar a la Santa Sede de la opresión y de la tiranía». A los pocos días de la muerte de Gelasio, ocurrida en el destierro, el cónclave cardenalicio, reunido en Cluny a principios de febrero de 1119, escogía, a pesar de sus protestas, a Guido de Borgoña, el cual cedió al fin en su oposición y tomó el nombre de Calixto II. Una clamorosa ovación de los cardenales, del clero y de toda la cristiandad fue la más categórica respuesta dada a la elección del sucesor de Gelasio II. No se podía esperar un mayor acierto. La voz común lo aclamaba como el hombre providencial. Su parentesco con 3 monarcas europeos garantizaba, al menos en parte, la paz de la Iglesia. Era allegado próximo del emperador de Alemania, primo del rey de Inglaterra y tío político de Luis VI de Francia, lo cual daba pie para esperar que humanamente se pudiera valer de aquellos títulos en sus relaciones con ellos. El nuevo pontífice demostró su carácter enérgico y emprendedor, lanzando fulminante anatema contra Enrique V de Alemania. No le arredraban las consecuencias de sus decisiones. Importábale, eso sí, la mayor gloria de Dios y la firme defensa del derecho. La austeridad de sus costumbres y la integérrima vida de que daba continuas pruebas constituían uno de los más firmes puntales de su bien orientada política. No defraudó Calixto II las esperanzas que la cristiandad tenía puestas en él, pues su breve pontificado de 5 años constituyó una de las más gloriosas páginas de la historia de la Iglesia. Concilio de Reims, año 1119. Coronado solemnemente después de transcurrida una semana desde su elección, propúsose enseguida dar feliz remate a un proyecto de su predecesor: reunir un concilio donde se resolviera la famosa cuestión de las investiduras. Reims fue la ciudad elegida para las solemnes sesiones del mismo. El emperador de Alemania manifestó deseos de asistir a ellas para ver de conciliar el imperio con la Iglesia. Mientras llegaba la fecha de la apertura del concilio, es decir, desde marzo hasta octubre de 1119, recorrió el sumo pontífice casi toda Francia, edificando a los fieles con su humildad y causando admiración general por la firmeza de su gobierno. En Tolosa, último baluarte del maniqueísmo, acabó por relegar estos herejes al brazo secular. Por el oeste de Francia visitó monasterios, consagró templos, catedrales y abaciales y atendió a todos en sus quejas. Finalmente, después de entrevistarse en París con Luis VI, llegó a Reims, donde ya le esperaban 16 arzobispos, 200 obispos y otros tantos abades, reuniéndose en total, según afirma un testigo ocular, 427 prelados. Luis VI de Francia se hallaba presente en todas las sesiones del concilio con la más exacta puntualidad, a pesar de una dolencia que le aquejaba, dispuesto a obedecer a cuantas disposiciones emanasen de él. Se celebraron las asambleas en la iglesia metropolitana de Nuestra Señora. Los arduos asuntos sometidos al Papa por los distintos prelados fueron contestados por él con acierto y prudencia extraordinarios. La deslealtad del emperador. En un momento dado,
el pontífice creyó deber suyo suspender las sesiones para acudir a Musón, donde le había citado el emperador de Alemania. Se despidió, pues, de los padres del concilio. «Rogad a Dios por el feliz éxito de este viaje», les dijo. «Ofrecedle vuestros personales sacrificios e id procesionalmente y descalzos desde la catedral a la iglesia de San Remigio. Cuando yo regrese, atenderé a vuestras quejas, haré justicia y Dios mediante podréis volveros en paz». Al llegar a Musón, corrió Calixto II el peligro de caer en manos del emperador, el cual, con toda mala fe, había acudido al lugar de la cita con 30.000 hombres armados, dispuesto a intimidar al Papa, y si el caso lo requería, apoderarse de su persona. El sumo pontífice no retrocedió y supo aguantar aquella felonía con paciente disimulo. Envió legados a parlamentar con el emperador, mas nada pudo conseguir. Profundamente apenado por aquella deslealtad, volvió al castillo de Reims, a pesar de las reiteradas instancias del emperador para que se quedara más tiempo. «Por amor a la paz», dijo, «he cumplido lo que ninguno de mis antecesores, al menos que yo sepa, haya hecho. He abandonado un concilio general para venir, no sin grandes trabajos, a entrevistarme con un hombre en quien no veo ninguna disposición favorable a la paz. Quiero volver a unirme lo antes posible con mis hermanos, pero estaré siempre dispuesto, tanto durante el concilio como después de él, a recibir al emperador con los brazos abiertos». Luego que hubo llegado a Reims, clausuró el concilio con una ceremonia de imponente solemnidad. Obispos y abades, vestidos de pontifical y con cirios encendidos en las manos, acudieron a reunirse en la catedral. Allí se leyó la sentencia de excomunión contra el antipapa Mauricio Burdiño y contra el emperador, cuyos súbditos fueron desligados del juramento de fidelidad a un monarca perjuro. Acto continuo, los asistentes apagaron y arrojaron al suelo las velas, repitiendo las tremendas palabras del anatema. Marcha triunfal y caída del antipapa. Clausurado el concilio, el pontífice, deseoso de recibir la ratificación solemne de su elección, emprendió el camino de Roma pasando por los Alpes. Su paso por las poblaciones de Francia fue clamorosamente triunfal y apoteótico. Los pueblos vertíanse en masa al camino por donde había de pasar y saludaban con vítores y aplausos al pastor de la Iglesia Universal. Encontróse Calixto II en Gisors con Enrique II de Inglaterra y aprovechó la coyuntura para reconciliarlo con Luis VI, el Craso, de Francia, el cual fue acompañando al pontífice hasta Melón. Cluny, a donde llegó a principios del año 1120, organizó en su honor procesiones ecuestres a las que asistió toda la nobleza. Viena, su antigua diócesis, que guardaba muy gratos recuerdos y la más viva simpatía, unidos a una firme adhesión hacia su pastor, participó de los favores que derramaba a manos llenas doquier pasaba, pues fue erigida por él en sede primada, con jurisdicción sobre 7 provincias eclesiásticas, el 25 de febrero de 1120. Llegó por fin a Italia. Las ciudades de Lombardía y Toscana rivalizaron por testimoniarle su amor, pero a todas excedió la capital del mundo católico, donde el vicario de Cristo fue recibido con transportes de júbilo indecible, el 3 de junio de 1120. La caballería romana había salido para escoltarle a 3 jornadas de la ciudad, y el pueblo aclamóle a su llegada con delirantes ovaciones. Ante las manifestaciones de entusiasmo en favor de Calixto II, el antipapa Mauricio Burdiño, temeroso del furor popular, no quiso esperar la llegada del verdadero pontífice y se encerró en el fuerte de Sutri, pero aún desde allí seguía siendo una continua amenaza para el papa legítimo, y sus partidarios atacaban y daban muerte a cuantos extranjeros iban a Roma para rendir acto de homenaje al pontífice. Tenía éste a la sazón tropas a sus órdenes y el apoyo y ayuda de Guillermo de Normandía, duque de Pulla y de Calabria. Con este ejército pensó el papa reducir al de Burdiño. Apoderáronse las tropas pontificias de Sutri casi sin esfuerzo, y Mauricio fue entregado por los mismos habitantes
en manos de las tropas de Calixto II en abril de 1121. Mauricio Burdiño, antipapa Gregorio VIII, tuvo que sufrir grandes escarnios en manos del pueblo, y es seguro que hubiera sufrido una muerte violenta de no haber mediado los buenos oficios de nuestro santo pontífice. Pero aquel trato vergonzoso de que fue objeto, por parte de la soldadesca en especial, no debe atribuirse en modo alguno a su aprensor. Rescatado del poder de quienes lo maltrataban, confinósele en un monasterio, el monasterio de Cava, cerca de Salerno, y de allí a la ciudadela de Jánula, próxima a Monte Cassino. Honorio II, sucesor de Calixto II, lo sacó posteriormente de aquel encierro para trasladarlo al fuerte de Fumona, cerca de Alatri, donde al parecer permaneció hasta su muerte. Reconciliación del imperio con la Iglesia. La caída del antipapa creado por Enrique V asestaba un rudo golpe a las ambiciosas aspiraciones del emperador germano. Además, este monarca sentía sobre sí el peso del anatema que Roma había lanzado contra él. Poco a poco iba quedando sin príncipes, sin obispos y sin vasallos. Mientras en las iglesias de Alemania se ayunaba y se hacían solemnes rogativas para obtener la reconciliación del imperio con el papado, Calixto II, lejos de abusar de su triunfo, renovaba sin cesar sus proposiciones de paz. Enrique V, convencido, o más bien obligado por los príncipes alemanes, consintió al fin en reconocer a Calixto como único y legítimo pontífice, y a todos los obispos que estaban en comunión con él por pastores legítimos. Concedió pues audiencia a los legados pontificios, los cuales le entregaron, de parte del Papa, letras rebosantes de paternal afecto y no menos llenas de serena y tranquila firmeza. De ellas entresacamos las siguientes líneas. Tú, oh Enrique, tienes soldados para defenderte, mas la Iglesia tiene como defensor al Rey de Reyes que la rescató con su sangre. Renuncia pues a lo que no te pertenece. Si consientes, de acuerdo con el deseo de los hombres sabios, prudentes y religiosos, en escucharnos y obedecernos, tributarás la mayor gloria a Dios y alegría a los hombres. Nos encadenarás a nos y a la Iglesia con cadenas de amor tal que aparecerás a los ojos de todos como verdadero rey y como verdadero emperador. Sumisión del emperador Enrique. Abatióse por fin el orgullo de Enrique V. Después de 12 días de entrevistas con los embajadores pontificios, firmó en Worms, en septiembre de 1122, una declaración en virtud de la cual renunciaba a toda investidura por el báculo y el anillo y comprometíase a dejar entera libertad a la Iglesia para elegir y consagrar a sus pastores, si bien él debería hallarse presente en las ceremonias. Terminaba el acto de plena y sincera sumisión con esta fórmula: conservaré la paz con el Papa Calixto II y con la Santa Iglesia Romana, y le socorreré fielmente siempre que me lo pidiere. Otorgo a todas las iglesias de mi imperio las elecciones y consagraciones canónicas. Hubo de rebosar de júbilo el pontífice al saber que el emperador había remitido a su legado Lamberto, cardenal de Ostia, el acto de reconciliación con la Iglesia, acto llevado al cabo en presencia de infinidad de vasallos suyos que habían acudido a Worms para conocer el resultado de las negociaciones. El cardenal Lamberto, en nombre del Papa, dio al emperador y a todos sus partidarios la absolución, el ósculo de paz y la sagrada comunión, mientras resonaban las bóvedas con los alegres cánticos que el pueblo en masa entonaba en acción de gracias por el señalado triunfo de la Iglesia. Después de la ceremonia, Enrique V envió a Calixto II una embajada con ricos presentes. En ella daba al Papa el título de querido primo, tratamiento de honor con que los príncipes suelen reconocer a la mutua soberanía. Actuación de Calixto II y su muerte. Acabamos de ver cómo, por la gracia de Dios, al tercer año de su pontificado, llevaba Calixto a feliz término una obra tan extremadamente difícil. Con ella entraba la Iglesia en un periodo de paz. Aprovechó el pontífice esta ocasión para dilatar su influencia y sus beneficios por todo el mundo católico. Roma recobró con él su tranquilidad y su antiguo esplendor.
mandó demoler todas las fortalezas levantadas en los alrededores por los Frangipani y otros señores que con pretexto de fidelidad al emperador amenazaban sin cesar al pontificado y oprimían la región con sus violencias y vejaciones, sin descuidar nada de cuanto podía contribuir al embellecimiento de la ciudad romana. Empleó grandes bienes en el ornato de la Basílica de San Pedro, construyó acueductos y otras obras de urbanización en la capital. Además, erigió en los confines de Letrán el oratorio de San Nicolás de Mira y adornó el ábside con artísticos frescos. En la correspondencia del Vicario de Cristo aparecen documentos que resolvían ciertos litigios entre metropolitanos y sufragáneos, especialmente en Inglaterra y el Delfinado. Anexionó la diócesis de Santa Rufina a la de Porto, reduciendo a 6 las sedes suburbicarias, pagó el rescate de Balduino II, rey de Jerusalén, y envió socorros al rey de España, Alfonso VI, para ayudarlo en las guerras que sostenía contra los moros. Para terminar definitivamente la triste querella de las investiduras y sellar la alianza entre el sacerdocio y el imperio, convocó Calixto en 1123 y en la iglesia de Letrán el noveno concilio ecuménico, que fue el primero de Occidente. Asistieron más de 900 entre obispos y abades, y en él ratificó y promulgó solemnemente el tratado de paz firmado con Enrique V y la sentencia de absolución en favor de dicho emperador. Determinóse en el mismo concilio que la recepción de los sagrados órdenes constituía un impedimento dirimente para el matrimonio. Tomóse la determinación de iniciar una cruzada con el fin de enviar socorros a los cristianos del Asia Menor y adoptáronse varias otras resoluciones de no menor importancia. Cuando Calixto hubo terminado la misión de paz a la que el Señor le había destinado, fue llamado a mejor vida. A fines del año 1124, tuvo un ataque de fiebre que en pocos días lo dejó sin fuerzas. Su muerte, acaecida el 12 de diciembre de 1124, fue motivo de dolor en toda la Iglesia. Nunca ha recibido Calixto II culto público universal. Hállase inscrito como santo en los martirologios benedictino y cisterciense y se le honra el 12 de diciembre.